chicos, bueno, vamos a continuar con nuestra clase de literatura. En esta oportunidad pues vamos a hablar sobre el romanticismo en el Perú, ¿ya? Ahí ya tienen su temario para que lo copien. Nuestro tema del día de hoy es romanticismo en el Perú. ¿Qué será el romanticismo? Dice que el romanticismo peruano se desarrolla de manera tardía en el Perú y cuando se instaura resalta solo el aspecto superficial del movimiento debido a la aparente bonanza que se vivía en el Perú. Por ello, se resultará principalmente la poesía y sobre todo la orientación sentimental. ¿Qué quiere decir esto? Que como todo movimiento literario, llega al Perú tardíamente. ¿Por qué? Porque primero estos movimientos literarios se originan en lo que es Francia, Roma, España, ¿verdad? Y después ya llega a nuestro Perú. Por eso es que dice que aparece tardíamente. Se instaura acá, pero como un movimiento superficial, ¿no? ¿Por qué superficial? Porque dice que se supone que llega el movimiento literario o que llega el romanticismo en medio de la bonanza. ¿Por qué decía que el Perú se encontraba en medio de la bonanza? Porque económicamente estaba muy bien. Porque en esa época, pues, el elemento o digamos el recurso natural que se producía y que se exportaba y daba buenos ingresos al Perú era el guano, ¿no? De la guanera. Entonces, por eso se decía que estaba en aparente bonanza. Y no solamente eso, sino que como se permitía tener tratos con el extranjero, pues el Perú como que recibía un poquito más, ¿no? Ahora, por eso dice que simplemente se va a desarrollar lo que es la poesía, sobre todo en la orientación sentimental. Ustedes saben que el romanticismo es una corriente literaria que surge en contra del realismo, ¿verdad? Porque acá más va a haber sobre el ideal de la persona, o sea, sobre los sentimientos, porque el romanticismo es un movimiento, es una corriente literaria subjetiva que tiene que ver con el sentimiento de la persona, ¿ya? ¿Qué características desarrolla el romanticismo? Imitación de las formas francesas y españolas, lo que les decía. Como llega tarde, pues primero el romanticismo en general se desarrolla en lo que es Francia, España, ¿no? Y nosotros, pues al instalarse acá en el Perú, el romanticismo no es que sea un movimiento original del Perú, sino que nosotros vamos a, digamos así, vamos a imitar sus modelos, ¿no? La forma de que cómo escribían los franceses, cómo escribían los españoles, lo imitamos y en base a eso vamos a escribir. ¿Qué géneros destacan más en el romanticismo peruano? El lírico y también el dramático, ¿ya? Aparece el sentimentalismo, pero no por amor, sino más por angustia y dolor. También resalta, dice, los valores de la ciudad, o sea, utiliza lo que es cómo actuaba la persona, o sea, los limeños en esa época, ¿no? Y resalta por los valores de la honestidad, ¿ya? Y también pues era un movimiento aristocrático, porque dice que se desarrolló mayormente en la clase alta, ¿no? De la sociedad, ¿no? Entonces pertenecía a personas aristocráticas, políticos, ¿no? Desarrollaron, dice, este movimiento literario también. ¿Quiénes son los representantes de este movimiento? Pues tenemos a José Arnaldo Márquez, Manuel Nicolás Corpancho, Clemente Altaus, Luis Benjamín Cisneros, Abelardo Gamarra, a quien le llamaron el tunante, y a Ricardo Palma. Dice que en este movimiento quien más resalta es Ricardo Palma, pero no por un sentimentalismo, no por eso, miren. El Ricardo Palma, a quien le llamamos el bibliotecario mendigo, porque fue quien reestructura o quien recopila, dice, libros después de que hubo una guerra con Chile en donde los chilenos quemaron su casa, ¿no? En donde tenía una majestuosa, dice, biblioteca, y también quemaron lo que es la Biblioteca Nacional, en donde se perdieron todos los libros. ¿Qué hizo Ricardo Palma? Comenzó a mandar oficios y solicitudes a las diferentes embajadas, es más, y a instituciones pidiendo libros, ¿no? Y así iba restaurando, dice, la Biblioteca Nacional, ¿ya? Ahora,
En 1872 a 1910 publica las 10 series de tradiciones peruanas. Se casa con Cristina Román y tiene 6 hijos, dice, ¿no? Es miembro de la Real Academia Española. Ustedes saben que esa institución se encarga, pues, de estudiar todas las palabritas, ¿no?, que nosotros pronunciamos, ya sean que las sacan del diccionario o incrementan unas nuevas al diccionario, ¿ya? Dice que también participa en la Guerra del Pacífico. Ustedes saben que en la época emancipadora y a esta época todavía romántica, los literatos no solamente se dedicaban a escribir, sino como que tenían mucho amor a su patria, a su ciudad, salían a luchar en las diferentes batallas que se daban. Y ahí está la prueba de ello. Ricardo Palma participó en la Guerra del Pacífico. Como les decía, reconstruye y dirige la Biblioteca Nacional, ¿verdad? Cuando recopila los libros, cuando recopila obras. Forma, dice, la Academia Peruana de la Lengua, otra institución. Escribe neologismos y lexicográficas, ¿no?, entre los años 1896 y 1903. También publica las tradiciones en salsa verde. Y por último, pues dice que fallece el 3 de octubre en Miraflores, ¿no? Fue una persona limeña. Tuvo una producción literaria muy vasta, como por ejemplo escribió comedia El Santo de Panchita, Rodil, Los Marañones, Anales de la Inquisición de Lima, Neologismos y Americanismos, Tradiciones peruanas. Ajá. Eso es lo que le quería llegar. O sea, él aparece en el movimiento del romanticismo, pero no es romántico. O sea, él más bien se encargaba, dice, de hacer obras en donde va a ridicularizar a la gente limeña, a la gente aristocrática, y lo hacía a través de sus comedias o de sus novelas. Él no se inclinó más por lo romántico, aunque él surge en ese movimiento literario, pero no se inclinó por lo romántico. Al contrario, lo que él descubrió, lo que él trajo a consigo, ¿no?, y nos dejó hasta el día de hoy, es la tradición. ¿Y qué es la tradición? Dice que es una narrativa en donde se mezcla la historia, el cuento, la sátira y la leyenda, y donde va a resaltar el tono burlón del autor, ¿no? Entonces, como les decía, pues ahí va a presentar todo lo que ocurría en Lima, pero usando un tono burlón. Entonces él se inclina más por la tradición, más que romántico, se dice que es tradicionalista, ¿ya? Y bueno, pues es como prueba de ello, escribe su obra Tradiciones Peruanas, que es un libro en donde vamos a encontrar diferentes obritas o diferentes tradiciones, o sea, cosas que ocurrían en la Lima de esa época, ¿no? Esta obra es de género narrativo, su especie es tradición, tiene la misma estructura que una obra de texto narrativo, como es inicio, nudo, desenlace. Su narrador es omnisciente, o sea, aquella persona que todo lo ve, todo lo sabe cómo van a terminar los personajes, qué es lo que sienten, pero no participa en la obra. Sus personajes están situadas, dice, realizan situaciones históricas y usa muchos elementos cómicos, ¿no? Tenemos sus tradiciones como Don Dimas de la Tijereta, Al Rincón Quita Calzón, Al Pie de la Letra, Historia de un Cañoncito, El Alacrán de Fray Gómez. Cada uno tiene un tema, ¿no? Cada uno tiene un tema, o sea, cada tradición nos deja un tema en que se basa mayormente. Por ejemplo, Don Dimas de la Tijereta habla sobre la astucia de un abogado. Al Rincón Quita Calzón, la educación severa que se daba en esa época. Al Pie de la Letra, el poco saber o el entendimiento de un hombre. La Historia de un Cañoncito, que es el regalo por interés. Y El Alacrán de Fray Gómez, que es por los milagros de un clérigo. Bueno, les voy a contar más o menos la historia de un cañoncito, ¿no? Dice que en la época de Belaúnde, cuando él era presidente, pues siempre realizaba eventos, ¿no? Fiestas. O sea, como era su cumpleaños, pues el presidente decidió hacer una fiesta. Uno de sus miembros de su ejército, ¿no? Un soldado cualquiera, pues le regala, dice, un cañoncito de plata.
y pues lo recibe y lo deja en su consola, ¿no? En un aparador, digamos así, en su sala. Llegan sus invitados y uno de ellos le pregunta pues a Belaúnde por qué no ha guardado su regalo, que es el cañoncito. Belaúnde le dice que no porque falta disparar. Falta que dispare. Entonces van y vienen los días y llega otra vez el soldado quien le había hecho el regalo y le pide pues un ascenso a Belaúnde, ¿no? Belaúnde accede y asciende a este soldado. Entonces después procede a guardar el cañoncito en su dormitorio. Luego viene otra vez la misma persona que le había preguntado por qué no lo guardaba y le dice pues ¿por qué ya no está el cañoncito ahí? Y Belaúnde le responde pues no, porque ya cumplió su misión, ya disparó. Entonces pues se dan cuenta, en esa época dice que, o como ahora también, ¿no? Podemos ver que muchas veces cuando necesitamos un favor tenemos que hacer regalos, ¿no? Y de esa manera la persona que te va a hacer el favor se siente comprometida y lo hace. Mayormente se ven en los diferentes índoles de las clases de trabajos de repente, ¿no? O cualquiera. Entonces de esta manera retrata Ricardo Palma todas las historias de Lima, ¿no? A través de la tradición. Muy bien, espero que hayan entendido. Nos vemos, chicos, hasta la próxima clase.